Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Los Periodistas. Quiero darle hoy la bienvenida de una manera muy especial a la ministra María Estela Ríos González, después sobre todo del arranque de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de la primera sesión que ya el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación desahogó el día jueves. Un primer pleno que estuvo bajo un escrutinio tremendo, ministra, para ver inclusive cómo se expresaban, cuántos asuntos abordaban y aprobaban, la manera en que inclusive cómo vistieron, si iban a tener, vestir toga o no, en fin, ha sido un arranque en general de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que está puesta a prueba no solamente por los que la respaldan, sino por sus malquerientes. Bienvenida, ministra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición. Pues es eso que está a un implacable escrutinio en este arranque, pero así va a ser lo que Sí, dure la corte. sí, creo que así es y creo que es razonable que así sea, ¿no? Es una nueva corte, un nuevo proceso, estamos en un proceso de transformación y desde luego que estamos sujetos al escrutinio como nunca antes de la sociedad y a mí eso me parece bien. Lo que sí luego me parece un poco superficial es que se fijen en nimiedades y las engrandezcan cuando lo que importa es, a mi juicio, cómo va resolviendo la Suprema Corte de Justicia los asuntos. En ese sentido, creo que sí vamos por buen camino. Los arranques así son, no podemos esperar que todo salga perfecto desde el primer momento, es un proceso de transformación, es un cambio, iremos avanzando sobre esa base. Pero creo que fue muy importante esta primera sesión porque sí se trataron asuntos de trascendencia e inclusive con la posibilidad de ir cambiando criterios que tenía la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo se transforma, todo cambia y estos son momentos de transformación. Desde luego no es una cosa mágica, yo les digo, no es magia lo que estamos haciendo, sí estamos transformando y todo esto lleva un periodo y en ese periodo se va a ir viendo si vamos avanzando o retrocediendo y sí corresponderá al público, al pueblo en general, decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y desde luego que estaremos muy pendientes de la opinión, de la sabia opinión del pueblo. Y desde luego, pues los opositores van a seguir buscando prietitos en el arroz. Yo digo, están en su derecho, pero pues son prietitos del arroz que realmente no trascienden al buen funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Esta nueva Suprema Corte de Justicia fue el primer día. A mi parecer se trataron temas muy trascendentes que había que ir resolviendo porque implican una nueva visión de cómo debe aplicarse la justicia. Entonces, sí me pareció muy importante. Entiendo las objeciones o las críticas que hagan y las razonables las tomaremos en cuenta. No estamos sordos, ni sordas, ni ciegos, ni ciegas a las observaciones atinadas que nos hagan, porque en eso estamos comprometidos todos. Todos los mexicanos y mexicanas estamos comprometidos en este proceso de transformación y en el proceso de transformación de este nuevo Poder Judicial. Entonces, Cuáles son esas nimiedades a las que se refiere y que han sido señaladas a la nueva corte, ministra? bueno, para mi gusto, Sí, lo claro. quiero decir, el uso de los zapatos del ministro presidente, que si alguien se fue a comer a un lujoso restaurante de Polanco,
que si no hubo una atención muy debida a algunos temas. Eso me parece que es pequeño, pero sí entendemos y atenderemos las observaciones que nos han hecho y que son pertinentes. O sea, no podemos negarlo, que hay observaciones atinadas y las vamos a tomar en cuenta. Y las vamos a tomar en cuenta para el Pleno y desde luego corresponderá a nuestro presidente tomar las medidas para ir evolucionando en este proceso. Y en ese sentido, pues sí, admitimos, yo en lo personal admito las críticas que se puedan hacer y desde ahora digo que estaré muy atenta y si son justas, si son sabias, las atenderé con mucho gusto. Todas las ministras, todos los ministros van a estar efectivamente en un escrutinio como nunca antes lo había tenido ninguna Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni la anterior creada por Cedillo, ni la que le antecedió. Y tiene Así. sentido porque, por ejemplo, en el caso de usted, Ujú. dice, es que es una corte muy de la 4T, por ejemplo, y yo le digo en el caso suyo, usted fue consejera jurídica del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador del 2000 al 2006 2006, y sí. luego del 2001 al No, 2024 ya en la presidencia de la del dos mil República. veintiuno al 2024, sí. Exactamente. Entonces, usted tiene, digamos que el sello de Andrés Manuel López Obrador y con usted en particular habrá un escrutinio rigurosísimo, Y qué, implacable. y qué bueno que así sea. Y desde ahora advierto que voy a conservar mis mismos principios y valores que cuando estuve con don Andrés Manuel en las dos ocasiones. Principios y valores a los que he sido leal toda mi vida y no los voy a cambiar. O sea, esos ahí estarán presentes y conforme a esos actuaré. Y bueno, entiendo que se suscitarán críticas y oposiciones y calificativos denostativos. Estoy entendiendo que así será, pero a mí me gusta mucho una frase que es la que quiero aplicar en mi conducta. Por los hechos los conoceréis. Y luego dice, no puedo oír lo que dices porque tus hechos hablan más fuerte que tú. Yo quiero que mis hechos y mis acciones sean los que hablen por mí y no dejarme llevar por los calificativos, las denostaciones que hagan. Le reservo su derecho a hacerlo, ¿eh? Pero quiero decirles que, y sí, sí quiero decirles que sí, admito que estamos en un proceso de transformación histórica de la cual me siento muy afortunada de poder participar. Qué bueno que me tocó, junto con otras generaciones, participar en este proceso de transformación de nuestro país. Y sí es cierto que antes no se hablaba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque como era una élite que estaba allá arriba de la que nadie sabía nada y sus decisiones eran palabra de rey, pues nadie las discutía. Pero eso no quiere decir, y hay que decirlo, que no fueran afines a los gobiernos que las eligieron. Y aquí, por fortuna, vamos a actuar con independencia de criterio y con un criterio que es favorable a las mayorías, eso lo quiero decir. Lo que pasa es que antes no se veía eso y por fortuna se llegó a ver en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que estos señores todavía estaban viviendo en el pasado, estaban asumiéndose como defensores de un proyecto, de un modelo económico y social que aquí ya había dejado de ser. Cuarenta y tantos años de un modelo que lastimó a tanta gente terminaron en el 2018. Y hoy estamos en ese proceso de transformación. Si se quiere decir que es la cuarta transformación, porque así lo dijo el presidente, está bien. Pero hay que entender que así se construye la historia. La historia se construye a través de procesos de transformación.
Y quiero decirlo que también a veces en procesos de retroceso. Nosotros en este momento, por fortuna, estamos en un proceso de transformación y de avance. No hay que sentarnos y decir ya está todo hecho. No, todo está por seguirse construyendo. Tenemos que seguir construyendo nuestro futuro como mexicanos y un futuro cercano, no solo decir, ay, para nuestros hijos y nuestros nietos, sino para nosotros mismos. Y esa es una responsabilidad de todos y que creo yo que los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo asumimos con toda responsabilidad. Así es esto, o sea, y el que digan, ay, sí es usted afín a la cuarta T o a Morena o a quien sea, soy afín a los ideales que coinciden con mis ideales y con mis principios. Y en ese sentido no tengo ni por qué avergonzarme, ni tengo por qué negar que sí, que soy afín a esos principios y valores que han guiado mi conducta durante toda mi vida. ¿A usted le consta un episodio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acredita cómo también esa corte o cómo esa corte estaba subordinada al Ejecutivo? Y me refiero al desafuero Así de es, Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, como el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela Huitrón, se sí. pone a las órdenes, se le rinde al Ejecutivo, en ese caso a Vicente Fox, y el legislativo desafuera al jefe de gobierno en 2005. Así es, entonces que no vengan a manejar que eran independientes y que hoy esa independencia se rompe. No, al contrario, eran leales a quienes los había elegido y ya antes yo sé que se llamaba por teléfono y se daban instrucciones. Y quiero decirle que a mí me consta que durante el mandato de don Andrés Manuel López Obrador, ¿qué hacíamos las autoridades? Cabildeábamos, íbamos a tratar de convencer de nuestros argumentos a los ministros. No era de que se fuera y se recibiera una orden y hágale así. Nunca fue así, yo nunca lo vi. Lo que sí teníamos el deber como defensores de, no del presidente, sino defensores de la nación y defensores de la federación, hacer valer nuestros argumentos y así lo hicimos. Y vinimos aquí ante los ministros, algunas veces, a defender la posición que estimábamos correcta para que se resolvieran los asuntos en cierto sentido. Nunca hubo un telefonazo para resuélvalo así, nunca. Ni en el caso de eh, Saldívar, Lelo de la Rea. En el caso de Saldívar, yo nunca vi que había una buena relación, Ujú. porque luego lo que alegan es que parece ser que la división de poderes tiene que ser confrontación de poderes. No es así. O sea, todos los poderes tenemos una función y tenemos que ejercerla. Y no tiene que decir que tenemos que imponer la voluntad de un poder sobre el otro. Eso sí, creo que hoy es una gran ventaja. O sea, ni el poder legislativo se puede imponer sobre el poder judicial, ni el poder judicial sobre el ejecutivo y el legislativo, porque son tres poderes que deben actuar en función de los intereses de la nación. Y en ese sentido, pues no hay interés mayor que ese, servir a la nación y servir con justicia, que es nuestro papel. Entonces, no hay tal ahora, no lo habrá, y qué bueno que así sea, porque a quien nosotros ahora nos debemos es a quien emitió un voto a nuestro favor. Ellos nos han dado un voto de confianza al que debemos responder. Sí, es una Aludía, gran responsabilidad, ¿eh? sí, aludí a Arturo Saldívar Lelo de la Rea porque fue el antecesor de Norma Piña Hernández en la presidencia de la Corte. ¿Qué tanto cambió de Arturo Saldívar a Norma Piña Hernández en la relación del Ejecutivo, de usted en particular
y la ministra presidenta Norma Piña. Querría decir que casi no hubo. Es que me resulta como difícil decir, hablar de las personas porque no quiero denostar a nadie. Pues fue una relación distinta en el sentido de que en algunas ocasiones, algo que a mí me extrañó de algunos ministros es que uno iba a exponer las razones y yo me extrañé mucho porque yo fui litigante y cuando yo era litigante iba con un magistrado o un ministro, créame que ponían cara de póker. No movían ni una ceja. Yo hubiera querido que me hubieran hecho un gestito para decirme si está bien o va usted mal. Nunca lo hicieron. Y sin embargo, en entrevistas con algunos ministros y ministras de la anterior Suprema Corte y yo como consejera que venía a formular lo que los abogados llamamos alegatos de oreja, pues resulta que parecía que mi contraparte eran los propios ministros, porque ellos eran los que me cuestionaban. Entonces, eso me sorprendió mucho porque mi aprendizaje era de que los señores ministros solo escuchan y no se convierten en contrapartes. Y sí pasó en algunas ocasiones esto, y eso hizo que pues la relación se fuera enfriando, ¿no? Y bueno, yo respeto el actuar de los señores ministros. Entiendo que conforme a su visión del mundo y conforme a sus intereses, pues ellos actuaron de la manera en que actuaron, pero creo que pues de repente sí quisieron convertirse en un supremo poder constituyente, a tal grado que hasta quisieron inaplicar la Constitución y violentar las reformas constitucionales. Digo, es una pretensión que no puede permitirse ningún tribunal constitucional, porque para eso estamos como tribunal constitucional, para hacer prevalecer la Constitución. Actuaron más en función de esos intereses. ¿Y qué tipo de intereses eran? Mire, ¿Políticos? son intereses políticos, económicos, pero también tienen que ver con su propia visión. O sea, ellos formaban, Ideológicos. claro, son factores ideológicos porque formaban parte de ese grupo ideológico que durante mucho tiempo sostuvo que el neoliberalismo era la solución a los problemas de este país. Y lo aplicaban tajantemente, privilegiaban los intereses de los grandes empresarios, privilegiaban temas en beneficio de unos cuantos y así fue. Y eso estuvo presente muchas veces. No, no quiero decir que siempre, porque algunas veces o pocas veces actuaron a favor, pero lo que prevalecía era la defensa de esos intereses. Yo pienso inclusive que por motivaciones propias, por el origen, por las relaciones estrechas que tenían con esos grupos de élite, que pues actuaron de esa manera. Por fortuna hoy eso está cambiando. Ya no tenemos que obedecer a esos intereses, porque lo hicieron también de motu propio. O sea, uno dice, ay, no, es que los presionaron. No, yo creo que no los presionaban. Yo creo que de motu propio ellos entendían que así debían ser las cosas, dada su visión jurídica de cómo debía estarse gobernando el país, que era muy afín todavía al modelo neoliberal que se impuso. Recuerde usted que decían que todo fluya para arriba, que todos los de arriba se enriquezcan para que luego caiga lluvia sobre las grandes masas pobres, ¿no? Entonces, pues en esa visión, ¿a quién había que favorecer? A los de arriba, esperando que de allí cayera la lluvia para los de abajo. Y lo que hubo con don Andrés Manuel López Obrador y lo que hay ahora es un cambio de ese modelo. Es beneficiemos a los de abajo por una razón también económica, porque eso activa el mercado. O sea, si los
Si la gente de abajo no tiene para comprar, no hay mercado que satisfacer. Y entonces se da un círculo vicioso de destrucción de la producción. En cambio, cuando esos recursos se destinan para el bienestar de la gente, se activa el mercado interno, se activa la producción y seguimos creciendo. Y así quedó demostrado. O sea, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice el INEGI. Ha habido un crecimiento económico y social. Y además, lo otro, lo social, se ha incrementado. Hay hoy más oportunidades para los jóvenes, para el estudio, para el trabajo, que se había eliminado con esas políticas de privatización de todos los servicios. La educación era un negocio, la salud era un negocio. Y ahora no, ahora es un derecho que sí se hace efectivo, los dos, tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación. Entonces, a mí eso me llena de satisfacción. Es una nueva corte, eso es muy claro, Sí, acorde a un proyecto de nación que así, venció a otro proyecto de nación, el proyecto conservador, que así no es, solamente se da en el terreno de lo electoral, sino en la visión de país. Hay así unas es, expectativas enormes así precisamente para es. este nuevo poder judicial, no solamente la corte, sino que resulte que sea mejor al que había. Esas son todas nuestras expectativas y lo digo yo no como ministra, sino como ciudadana. Pero también creo que todos debemos entender que este trabajo es un trabajo conjunto, que esta transformación no solo va a ser labor del nuevo Poder Judicial y de la nueva Suprema Corte, sino de todos. Y todos y todas hay que estar pendientes de lo que está haciendo la Suprema Corte. Y si de repente se viera que se anda desviando, llamar la atención. Eso es lo que a mí me parece muy importante, que ahora sí estamos sujetos al escrutinio público, desde las cosas más banales a las cosas más importantes. Y qué bueno que así sea. Sí, ahora el tema eh, también es lo jurídico. Una de Claro, las críticas a la nueva integración de la Suprema Corte es que son muy improvisados, no saben, no son como, por ejemplo, no tienen la trayectoria de Norma Piña o del ministro González Alcántara Carrancá. Eh, Particularmente el mundo de la abogacía es muy conservador y esto rompe con ese conservadurismo. rompe con esa idea elitista de que solo unos cuantos deben ser los elegidos, y de que solo unos cuantos saben, y de que solo unos cuantos pueden resolver los temas. Yo creo que todos podemos y debemos participar en la solución de los problemas de nuestro país y que estamos capacitados. Esa visión elitista y conservadora creo que va a estar presente, no creo que vayan a renunciar a esa visión. Sin embargo, con los hechos vamos a ir demostrando que no importa el origen, no importa la experiencia, lo vamos a hacer bien. O sea, porque se piensa que solo aquellos que tienen grandes títulos o que tienen muchas experiencias en grandes academias lo pueden hacer. Yo quiero decirles, yo por ejemplo, en mi caso, yo fui litigante durante mucho tiempo. Y eso me lleva a entender de una manera cómo son los procesos judiciales. Y eso yo me siento con la suficiente experiencia para poder resolver en justicia los asuntos. Sí hay que reconocer que los protocolos y las etiquetas y todo ese tipo de reglas que también son vigentes y deben seguir vigentes en la Suprema Corte, pues nos vamos adaptando, vamos haciendo adaptaciones que son necesarias. Digo,
no implica que no sepa uno de derecho, implica que a lo mejor uno no conoce esas reglas, pero vamos aprendiendo. A Van a mí enfrentar, van a enfrentar, ministra, presiones enormes del poder político, del poder económico, del poder mediático, del poder criminal. El, las presiones en casos inclusive muy particulares que tienen que ver con el dinero, las presiones van a ser tremendas. Están eh, eh, en posibilidad de que no van a ser doblados las ministras y los ministros de esta corte. me gustaría responderle por todos, pero creo que están dadas, a ver, vamos a verlo de manera objetiva. ¿Qué es lo que da legitimidad? El apoyo del pueblo. Por eso digo, este no es solo un trabajo de la Suprema Corte de Justicia, es un trabajo de todos y todas. Porque a mí me da confianza saber que cuento con el apoyo del pueblo y que eso dificultará ser presa de indebidas presiones, porque allí estará el pueblo apoyándonos en lo que hagamos bien y en lo que hagamos mal, pues también estará reclamándonos. Y ese apoyo del pueblo a mí me da la confianza para poder mantenerme con independencia de criterio respecto de las posibles presiones que se reciban. Sí quiero decir que en lo particular, y creo que mis compañeros también, estaremos anuantes a escuchar a todos los que tengan interés en oír su voz ante los ministros, que pueden ser desde los grandes intereses políticos, los grandes intereses económicos, los intereses sociales de la gente, porque ese es nuestro deber, pero en justicia resolveremos, a mi juicio, con imparcialidad y con el sentimiento de que vamos a estar apoyados y estamos apoyados por el voto popular. Eso le da a uno una confianza, una fuerza y una seguridad para saber que podemos actuar con independencia de criterio. Lo único que podría desviarnos, pues, es algún interés mezquino, pero no creo que esa situación se dé en esta nueva Suprema Corte de Justicia. Así como a usted le consta como consejera jurídica que era en el gobierno del Andrés Manuel López Obrador, el tema del desafuero, Sí, también a usted le consta un caso paradigmático del poder económico y mediático que se usa para un fin estrictamente personal y para escamotear lo que es una obligación. Me refiero al caso de Ricardo Salinas Pliego y la deuda de 74,000 millones de pesos que tiene y que no ha querido pagar a pesar de que inclusive el propio expresidente López Obrador le ofreció un acuerdo. En ese sentido, eh, lo que resuelva la Corte en el caso Salinas Pliego va a mandar un mensaje a la sociedad y a los poderes. mire, en realidad quiero ser honesta con usted, yo no tuve acceso a ese tema porque ese dependió de la Procuraduría Fiscal de la Federación, es donde se llevó a cabo todo el conflicto. Yo lo que digo al respecto, no puedo emitir ninguna opinión en este momento porque no conozco el asunto. O sea, todavía no llega a mis manos ese asunto como para poder emitir una opinión al respecto. Lo que yo puedo garantizar es que de llegar un asunto de esa índole o de cualquier otra de carácter fiscal, lo voy a examinar con mucho cuidado, atendiéndonos a las reglas que operan en el sistema fiscal. Y si en algún momento alguien queda exento de la obligación de pagar, así lo decidiremos. Pero si tiene que pagar, también así lo decidiremos,
Por una sencilla razón. Fíjese que nuestra Constitución establece muchos derechos, pero en el artículo 31, fracción cuarta, establece una obligación para todos los habitantes de este país, que es contribuir al erario. Todos estamos obligados, de tal manera que resultaría muy injusto que, por ejemplo, los trabajadores que somos contribuyentes cautivos porque nos descuentan de la nómina, estemos pagando y grandes personajes o grandes empresas no lo hagan. ¿Por qué? Porque todo ese dinero sirve precisamente para apoyar los servicios a que está obligado prestar el Estado en cumplimiento y en respeto de derechos humanos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución. Una última pregunta, ministra. ¿Habrá, llegará el momento en que quizá tengan que tomar decisiones impopulares porque la Constitución y las leyes eh, así lo establecen, que no podrían darle la razón a alguien solamente porque tenga una cierta orientación o posición política, sino porque van a estar apegados a lo que establece la Constitución y las leyes? Así es. Y bueno, ese es un riesgo que se corre, pero yo creo que hay la posibilidad de convencer a la gente de que pudiera no gustarles, pero si es ajustado a derecho y en justicia, así lo haremos. O sea, se trata de cumplir y hacer cumplir la Constitución, no dejarse llevar por presiones de ningún tipo. Eso sí, se lo puedo decir con tranquilidad. Y sí, puede ser que a algunos sectores no les guste lo que se resuelva, porque no es que todo el pueblo vaya a estar en contra. Y si estuviera en contra todo el pueblo, tendríamos que pensarlo con mucho cuidado, porque a ellos nos debemos. Pero si hay sectores que se mantengan inconformes, pero si uno tiene la conciencia de que ha actuado con imparcialidad, con justicia, con objetividad y con independencia de criterio, no debe preocuparnos. Todo nos debe ocupar, la justicia, pero no sentirse presionados innecesariamente. Claro que habrá causas populares a las que tendremos que darles mucha atención, y eso es correcto. Pero si son causas o razones que ciertos grupos quieren hacer prevalecer, pero que no se ajustan a lo que dice nuestra Constitución y no se ajustan a derecho, pues así nos veremos obligados a resolverlo, porque es una gran responsabilidad el cumplimiento de una obligación que es hacer justicia con base en lo que nuestra Constitución dice. Y nuestra Constitución es muy noble. ¿No? Yo, la verdad que a lo largo de los años he corroborado que es una Constitución desde 1917 que está vigente, que responde al alma del pueblo mexicano, que es solidario, que es generoso, que tiene por objeto velar por los más débiles, que tiene por objeto proteger a trabajadores campesinos y hasta los consumidores. Entonces, en ese papel. Entonces, la verdad es que a mí me parece que es una gran tarea, es una gran deferencia que uno recibe el poder cumplir con esta tarea. Muchísimas gracias, ministra María Elena Ríos Estela, González. Estela, María Estela, no Estela, yo que le estoy no me cambiando el nombre. cambie el nombre. María Estela Ríos Acepto, González. acepto, pero no me lo cambie. Le Ok, agradezco mucho, ministra. ándele pues, hasta Hasta luego. pronto.